El- Bueno, vamos a orar. Hoy vamos a estar viendo este aspecto de la Jesucristo Redentor en la ilustración del libro de Ruth y también bajo el contexto de lo que nos da Levítico como sombra de las cosas verdaderas. Padre Santo, te alabamos, te damos gracias en este día nuevo. Nos alegramos por tu palabra. Nos alegramos por tu amor tan grande, que nos amas tanto, que nos diste a Jesucristo como Salvador, como Redentor, como pariente Redentor, que sigues hablando a nuestros corazones y mostrando también tus buenos deseos y tu buena voluntad. Guíanos con tu Santo Espíritu, enséñanos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Haznos cada día más obedientes a tu palabra y podamos disfrutar de todo lo que tú tienes para nosotros. Bendice este tiempo, bendice, Señor, nuestra hermandad, nuestro compañerismo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, eh, hoy quise detenerme un poco, como se dice, entrando en un libro como en el libro de Ruth para ver un aspecto tan rico de la redención. Habíamos hablado de Jesucristo como Jesucristo es Dios y comenzamos a hablar de Jesucristo Redentor. Habíamos dicho también que la redención, eh, si queremos definirla y delimitarla, nos vamos a ese momento de la expiación, de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, en que se consuma el acto redentor, donde Él nos sustituye, donde Él nos perdona a través de su sangre, donde Él nos reconcilia con el Padre. Y allí se dan muchas, muchas misericordias. Allí se derrama la gracia del Señor y se da un acto que no termina en ese momento, antes bien allí donde se consuma, comienza para nosotros una serie de dádivas, una serie de bendiciones que siguen hasta ese día que nos encontramos nos encontremos en la presencia del Señor. El acto de redención es un acto que nos enriquece, que nos da la vida eterna, que nos libera y que en la vida presente también hace posible que nosotros disfrutemos las riquezas de la gracia del Señor, las abundantes riquezas del Señor. Pero si nos detenemos de pronto para mirar y ponernos en el calzado, en los pies de los personajes de esta historia, quizás el Espíritu Santo nos va a hablar de una manera especial de ese acto redentor de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, que es hombre. Y antes de hablar del libro de Ruth, yo creo que es pertinente para que entendamos lo que está sucediendo, que nos vayamos primeramente al libro de Levítico en el capítulo 25. Levíticos en el capítulo 25. Hay algunas palabras claves que vamos a estar concentrándonos en ese capítulo que nos habla de la redención y el jubileo. Y, y jubileo nos relaciona con el gozo, con un gozo muy grande, con una liberación. Y esas palabras claves que vamos a estar señalando en este tiempo, la palabra redención, la palabra posesión, liberación, perdón, gozo y paz, entre otras. Vamos a comenzar nuestra lectura y voy a pedirle el favor a Clarena
que nos guíe aquí la lectura del Levítico 25 desde el capítulo 1 hasta el versículo 24. Vamos a leer del 1 al 24. Bueno, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Levítico 25, el año de descanso. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo: dad las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada 7 años. Durante 6 años podrás sembrar tus campos, podar tus viñedos y recoger tus cosechas. Pero durante el 7º año, la tierra deberá tener un año completo para descansar. En el descanso del Señor, no siembre tus campos ni podes tus viñedos durante ese año. No almacenes las cosechas que crezcan por sí solas, ni recojas las uvas de tus vides no podadas. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Se te permite comer de todo lo que produzca la tierra por sí sola durante su descanso. Esto es aplicable a ti, a tus sirvientes, a tus obreros contratados y a los residentes temporales que viven contigo. A tu ganado y a los animales salvajes en tu tierra también se les permitirá comer de lo que produzca la tierra. El año del jubileo. Además, contarás 7 años de descanso, 7 conjuntos de 7 años que suman 49 años en total. Entonces, en el día del perdón del año 50, haz un fuerte y prolongado toque del cuerno del carnero por todo el país. Aparta este año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti, cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan. Este año 50 será de jubileo para ti. Durante ese año no deberás sembrar tus campos, ni almacenar ninguno de los cultivos que crezcan por sí solos, ni recoger las uvas de tus vides no podadas. Será un año de jubileo para ti y deberás mantenerlo santo. Sin embargo, se te permite comer de todo lo que la tierra produzca por sí sola. En el año de jubileo a cada uno se le permite regresar a la tierra que les pertenecía a sus antepasados. Cuando hagas un acuerdo con tu vecino para comprar o para vender alguna propiedad, no se aproveche el uno del otro. Cuando compres un terreno de tu vecino, el precio que pagues deberá estar basado en el número de años desde el último jubileo. El vendedor debe fijar el precio considerando el número de años que faltan para el siguiente año de jubileo. Mientras más años faltan para el siguiente jubileo, más alto será el precio. Mientras menos años, menor será el precio. Después de todo, la persona que vende la tierra en realidad está vendiendo una cierta cantidad de cosechas. Muestra tu temor a Dios al no aprovecharse el uno del otro. Yo soy el Señor tu Dios. Si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas. Entonces la tierra te dará abundantes cosechas, comerás hasta saciarte y vivirás con seguridad. Pero puede que preguntes, ¿qué comeremos durante el año 7º, ya que no se nos permite sembrar ni cosechar en ese año? Ten por seguro que yo te enviaré mi bendición en el 6º año, de modo que la tierra producirá una cosecha abundante, suficiente para 3 años. Cuando siembres tus campos en el 8º año, todavía estarás comiendo de la abundante cosecha del 6º año. De hecho, aún estarás comiendo de la abundante cosecha cuando recojas la nueva cosecha en el 9º año. La tierra no debe venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía. Tú solamente eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. Con cada compra de tierra tienes que concederle al vendedor el derecho de volver a comprarla. Palabra de Dios.
Amén. Qué palabra tan hermosa. Hay que tener en cuenta que esta ley que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí, esto está sucediendo mucho antes de, de la historia que vamos a contar de Ruth, mucho antes de Jueces, mucho antes de llegar a la tierra prometida. Todavía no han llegado a la tierra prometida y Dios les está dando una ley de cómo deben manejar la tierra, cómo se va a cultivar, qué descanso tienen que darle a la tierra para que la tierra sea fructífera, sea próspera y, y les dé su alimento. ¿Venían de dónde? Venían de Egipto. ¿Y cuál era la condición que tenía este pueblo de Israel cuando estaban en Egipto? Una condición de esclavitud. Eran esclavos. Una opresión que fue progresiva hasta que ya no podía más, hasta que clamaron, lloraron, gritaban del sufrimiento de esa opresión con que los egipcios y el faraón los tenían oprimidos. Y Dios escuchó el clamor y los sacó de Egipto. Y ahora en esa travesía, en una de esas jornadas, los lleva a Monte de Sinaí, específicamente Moisés como el juez, como el profeta, como quien los guiaba, el líder. Dios le declara esta palabra de cómo deben tratar la tierra y cómo también se deben tratar los unos a los otros, cómo se deben amar, respetar, cómo deben tener misericordia cuando algunos estuvieran en condiciones de pobreza, porque he sabido, dice, y lo dice el Señor Jesús, que en todo tiempo pues hay algunos se empobrecen, algunos son más prósperos, pero que sean sinceros. Y es clave que algunos aquí pues pierden sus tierras, en el paso del tiempo eso iba a suceder y así sucedió, por muchas razones, especialmente por la desobediencia y el pecado. Entonces ellos podía darse el caso que tuvieran que vender sus tierras, que las perdieran y cada 50 años había un tiempo de jubileo, día del jubileo cada 7, dice que en 6 años se trabajaba la tierra y al día 7 la tierra tenía que descansar. Y tan sabio el Señor que dice como el mismo maná del viernes, digo yo que había doble maná, en el año sexto había abundancia suficiente para cubrir el séptimo año que no se iba a trabajar la tierra y aún hasta el año octavo todavía había producción abundante para que la tierra no se sembrara en ese tiempo y se dejara descansar. Eso se consideraba un descanso y una redención de la tierra. Aquí llama la atención en esta parte inicial eh, que dice, contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta. Y esa trompeta era una trompeta de cuerno de carnero que se llama Yobel o con J, Jobel en hebreo. Y de ahí viene la palabra jubileo, porque cuando se tocaba la trompeta, sí, la trompeta estaba anunciándose esa liberación, ese año en que las personas recuperaban su posesión, el día de la expiación, el día del perdón, harás tocar en el mes séptimo,
harás tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificarás el año 50, y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será año de jubileo, y volverán cada uno a su posesión. Imagínense la gente que había perdido su tierra, era sencillamente la recuperaba. El que estuviera ocupándola, tenía que devolverla. Y cada cual volvía a su familia. Quizás se habían cometido errores, pecados, situaciones que habían llevado a las personas a perder sus tierras. Algo semejante pasa en el día de hoy. Pero ese año de jubileo, el año 50, se tocaba la trompeta, el yobel, ¿sí? Y se declaraba jubileo. Cada quien volvía a su posesión. Y aquí dice, el año 50 les será jubileo, no van a sembrar, no van a cegar, lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Y era una manera de Dios demostrar que Él provee, que Él es el Señor. Estad quietos y sabed que yo soy el Señor, tu proveedor, tu Jehová Jireh. Entonces, muy bonito lo que pasaba en ese año del jubileo. Y continúa diciendo, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, ponlos por obra y habitarás en la tierra seguros. Yo cuando leía esta palabra decía, sí, Señor, guardemos sus estatutos, guardemos la palabra del Señor, pongámosla por obra y vamos a tener seguridad. Sabemos que vivimos tiempos hoy de inseguridad, de mucho, pero sabemos que si andamos en el Señor podemos estar seguros. La tierra va a dar su fruto y comerás hasta saciarte, habitarás en ella con seguridad. Y si tú dijeres, ¿qué comeremos al séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo les enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años, el del sexto, el del séptimo y el del octavo. Y sembraréis el año octavo y comeréis el fruto añejo hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. La tierra, oigan esto, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Yo sé que hoy la gente tiene sus lotes, tiene sus tierras. Yo tengo un pedazo de tierra por allá y esto me recordaba que eso no es mío, que esa tierra y toda la tierra es del Señor. La gente la acapara como si fuera de ella. Y creo que muchas de las cosas que pasan hoy obedece al egoísmo, a la avaricia, ¿sí? Y al creer que las cosas son nuestras, al querer acumular. Pero el Señor dice, no puedes vender la tierra a perpetuidad porque la tierra mía es. Pues nosotros, dice, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. En esta tierra estamos de paso. Entonces, realmente la tierra no es nuestra. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Estamos hablando de la redención. Y uno diría, ¿y esto qué tiene que ver con la redención? Tiene que ver con que nosotros hablábamos también de una redención universal, que hablamos que hay redención para la humanidad, pero hay redención también para la tierra que ha sido maltratada, que ha sido también contaminada, que fue maldecida, hecha maldita por el pecado.
por el pecado del hombre. Y Dios también tiene su acto de redención con la misma obra redentora del Señor Jesucristo para con la tierra, pero nos está dando unos principios que mientras se da su segunda venida, la tierra tiene que tener un trato y las relaciones también de las personas tienen que tener un trato para que haya fruto, para que haya cosecha, para que haya prosperidad. Hablemos del caso de Noemí, entonces vámonos al libro de Ruth teniendo en cuenta lo que hemos leído, porque creo que está acá, espérate que hay uno. Me faltó leer, el, hay una parte que nos hizo falta antes de pasar al relato de Noemí, y aquí está, vamos a leer los 5 siguientes versículos donde terminó Clarena. ¿Puedes leerlos, Clarena, los mismos tú terminaste en el 24 y lee hasta el 30, por favor? Sí, señor. Bueno. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano debería comprarla para él. Si no hay un pariente cercano para comprar la propiedad, pero la persona que la vendió consigue suficiente dinero para volver a comprarla, entonces la persona tendrá el derecho de recuperarla del que la compró. Se descontará el precio de la tierra según el número de años que faltan para el siguiente año de jubileo. De esta forma, el primer propietario podrá regresar a su tierra. Sin embargo, si al primer propietario no le alcanza para volver a comprar la propiedad, esta quedará en poder del nuevo propietario hasta el siguiente año de jubileo. En el año de jubileo, la propiedad volverá a los primeros dueños, a fin de que ellos puedan regresar a la tierra de su familia. Si Amén. alguien vende una casa dentro de una ciudad, Hasta ahí está bien, gracias. palabra de Perfecto, Dios. gracias. Entonces, vámonos ahora sí al libro de Ruth, ¿sí? Al libro de Ruth. Y miramos que algo le había sucedido cuando comenzamos a leer el libro de Ruth. Hay una familia y vamos a entrar en ese relato. ¿Qué se había dado? ¿Qué había sucedido? Vamos a encontrarnos estos hechos que vemos que suceden en el día de hoy. Hambre en la tierra. Era la época de los jueces. No había trabajo suficiente en la tierra de Israel. Entonces se daban grandes desplazamientos, grandes migraciones, personas en busca del sueño americano. Había enfermedades, muertes, matrimonios en yugo desigual, tristeza, épocas muy difíciles. Entonces vamos a mirar, ahora sí, y necesito otro lector para que no se me le dañe la garganta a Clarena. A ver, otro lector, vamos a pedirle a Ruquita, Ruth. Ruth, vamos, en el libro de Ruth va a leer Ruquita, Ruth. Vamos a leer el capítulo 1. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. listo. Elimelec traslada a su familia a Moab. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí.
Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus dos hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darles buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras: vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar, desconsoladas. No le dijeron: queremos con- ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar, aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más, de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó a Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Amén. Bueno, la verdad es que no hablaríamos del tema de la redención si no hubiera habido muerte, pérdidas, miserias, dolores, enfermedades, si no hubiese sucedido también el pecado. Este primer capítulo que acaba de leer Ruquita, para diferenciarla aquí de Ruth, de la Ruth que aparece acá, dice que esto sucedió en la época de los jueces, en la época del libro de los jueces, que ya todas las consecuencias del pecado son conocidas, han sido dichas, pero que hablando del libro de los jueces, hay una palabra que aparecía en el libro de los jueces, dice, cada quien hacía lo que bien le parecía, cada quien hacía lo que se le daba la gana. La rebeldía era la norma. En esa época había hambruna, habría falta de trabajo, la gente estaba pasando situaciones muy difíciles, muchos habían perdido sus casas, hogares divididos, y se dieron esos desplazamientos
esas migraciones, entre ellos la familia de Elimelech. Gobernaban los jueces y entonces dice acá, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, un varón de Belén de Judá, era un varón de Belén, que ya sabemos Belén porque es famosa, porque allí nació el Redentor. Fue a morar en los campos de Moab, se fue a Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, que tenía un nombre de, de jerarca. Él y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, que eso yo no sé por qué le pusieron esos nombres, porque el nombre de Malón significa enfermedad y el nombre de Kelión significa fragilidad, debilidad, como si fueran enfermizos. Y esos nombres estaban profetizando lo que iba a ser el final de estos muchachos, de estos hijos que enfermaron también y dice más adelante que murieron. Ellos llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Y al rato, aquí el primero que muere es Elimelech. Entonces, Noemí queda viuda, viuda en un país extranjero con sus dos hijos, los cuales estos muchachos crecieron y tomaron para sí mujeres moabitas, lo cual ya estaba eh, proscrito, prohibido en la ley de Moisés, pero se casaron con mujeres extranjeras, de otras costumbres, de otra fe, de adorar otros dioses que no eran dioses. El nombre de una de estas mujeres era Orfa y el otro, el de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años en Moab. Dice que fueron 10 años, estos 10 años parecieron como 50. 10 largos años de sufrimiento, de escasez. A pesar de que se fueron huyéndole a la escasez, al hambre, las cosas no fueron buenas en tierras de Moab. Les fue mal. Murió el esposo. Pero luego dice que murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Pues quedó Noemí con sus dos nueras. Y, y ya pues entonces dice, regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado al pueblo de Israel, pueblo de Belén, para darles pan. Imagínense que la gente se hubiera ido de Colombia para Estados Unidos, para otra parte, y se enteran que en Colombia ahora las cosas están mejores que allá y dice, bueno, vamos a regresarnos. Salió pues del lugar donde habían estado y con sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, bueno, vuélvanse porque ya que de aquí a que yo no, ustedes no van a esperar un hijo conforme a la costumbre judía de encontrar entre la misma familia un esposo para la viuda, entre los parientes, para también en este caso redimir el apellido de Elimelech y el de los hijos, y también tener acceso a la tierra, a las propiedades, a,
a la finca y en el día del jubileo aspirar a tener su pedazo de tierra que habían vendido, que habían cedido. Y sabemos que Orfa también quería irse con, se ve que hicieron una buena, eran mujeres de un corazón noble, pero mucho más Ruth, quien le dijo, tu Dios será mi Dios, ¿sí? Tu gente, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y no habrá nada que nos separe y esto como un juramento delante de tu Dios, del Dios del Dios de Noemí. Entonces, bueno, es algo grandioso, si podemos imaginarnos lo que el drama, el drama tan patético, tan triste que aquí estaba sucediendo. Y cuando dice en Noemí, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Venía de regreso con las manos vacías. Hay gente que no quiere regresar, por ejemplo, a veces a Colombia porque dice, uy, qué vergüenza. Si yo llego allá sin nada, me voy a hacer el oso. Pero más que vergüenza, era tristeza, tristeza, mucho dolor, mucha aflicción en el corazón de Noemí. Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth a la moabita su nuera. Con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo. Vamos al segundo capítulo. Vamos a pedir el favor a Marta Rocío que nos lea el segundo capítulo del libro de Ruth. Ay, ¿puedo interrumpir un segundo, por favor? Sí, claro. Ay, si son tan amables, cada persona que lea nos puede decir qué versión para poderla seguir exactamente. Muchas gracias. Gracias. Con mucho gusto, Sofía. Y la versión que yo tengo es la versión de las Américas. Me gusta mucho la versión de las Américas. Dice, y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Y aquí que vino Booz de Belén, y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron, que el Señor te bendiga. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó el rostro, se postró en tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo extranjera? Y vos le respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra, que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte.
Entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado, y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Y a la hora de comer, Boz le dijo, ven acá, para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores, y él le sirvió grano tostado, y ella comió hasta saciarse, y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Boz ordenó a los siervos diciendo, dejadla espigar aún entre las gavillas y no la avergoncéis. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejaréis para que ella lo recoja y no la reprendáis. Y ella espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, y sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado, y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quién había trabajado y dijo, el hombre con el que trabajé hoy se llama Boz. Y Noemí dijo a su nuera, sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la Moabita dijo, además, él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Y Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y ella se quedó cerca de las criadas de Boz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y trigo, y vivía con su suegra. Amén, qué pasaje tan, Es, es una historia es bellísimo, es bellísimo. Este libro hermosa, es hermoso, es hermoso. hermoso, hermoso. Por eso no quería escaparme, exaltármelo, sino mirarlo así y vamos a disfrutarlo mucho. Bueno, en esta parte, digamos que eh, hay un encuentro entre, un primer encuentro. Este es un encuentro todavía superficial, si bien aunque superficial, hubo cosas importantes. Eh, en ese encuentro ella reconoce que ella es moabita, que es extranjera, que conforme a la ley judía, ese tipo de acercamiento estaba prohibido. Pero hay algo que si bien uno todo es por gracia, no ha sido, no ha pasado por alto a los ojos de vos y al corazón de vos la nobleza de esta mujer llamada Ruth. Dice, me ha sido contado, me he enterado lo que has hecho con Noemí, con Elimelech, con los hijos, que eres una mujer de un gran corazón. Ya esto, digamos, tocó el corazón de vos. Todavía, pues, esto le falta más historia. De otra parte, vemos quién es este vos. Dice que era un pariente cercano, muy cercano a Elimelech. O sea que de acuerdo a lo que estudiamos, a lo que leímos ahorita en Levíticos en el capítulo 25, era un candidato. Vos era un candidato para ser pariente redentor y rescatar el apellido, el nombre de Elimelech. Y juntamente con el nombre de Elimelech, rescatar a Noemí. El nombre de los hijos de Noemí,
de Kelión, de Malón y de Kelión, y ahora Ruth, que era parte de la familia, era parte de la familia. Ese nombre de Moabita, ahorita ella era como una judía. Todavía esto no se ha concretado, pero ya esto está en el corazón de Dios, está en el corazón de Noemí. Ahí hay un pacto de familia, un pacto de palabra, un pacto de corazón, de ser ellas de la misma familia. Y también se ha visto la nobleza de voz que le ha permitido tomar del trigo, de la cebada y llevar a su casa en una cantidad suficiente. Esto inspira, yo creo que ya aquí eh, vemos a la Noemí que llegó, ¿verdad? Llegó amargada, llegó dolida, llegó muy triste, con las manos vacías, con la pérdida de su esposo, con la pérdida de sus dos hijos. Ahora, en el corazón de Noemí está surgiendo una esperanza. Y ciertamente que está llegando el Espíritu de Dios hablándole como al corazón de Noemí, porque Noemí va a dar ahora unas instrucciones para que Ruth ejecute con toda la sabiduría de una anciana, de una anciana. Y eso es lo que vamos a leer ahorita en el capítulo 3. Capítulo 3. Necesitamos a un lector. Vamos a darle la oportunidad a los hombres. Entonces, vámonos por acá. A ver, Pastor, ¿me Pedro. permite decir algo? Sí. De pronto sería bonito recordar que también el libro de Levítico tenía una instrucción, unas leyes especiales acerca de, para el pueblo, acerca de cómo darle cuidado a los extranjeros, ¿cierto? Sí. Porque, y a los huérfanos y a las viudas. Y una de la ley dice, es que ahorita estaba buscando el Levítico, pero no lo alcancé a encontrar, pero la ley dice que el dueño de las tierras, cuando venía la cosecha, esos granos que quedaban, que caían al piso, los dejaban en el piso y no los recogían para que el extranjero, el huérfano o la viuda pudieran tener alimento. Era la manera como Dios cuidaba a estas personas, ¿no? La misericordia de Dios de darles cuidado era de esa manera, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y es por eso es que ella viene al campo a recoger lo que cae al piso. Y es bonito que en el capítulo 2 que estábamos leyendo ahorita, vos le dice a los siervos, antes dejen caer más granos. Es que son detalles muy lindos, pero es por Sí, esa misma razón. sí, Dejen caer, esto es la gracia de Dios, que da más de lo que a veces uno piensa, ¿no? Eso es bonito. Gracias. ven. Y había, a pesar de que esto era de lo que Dios decía, sabemos que había hombres malos, hombres que no, que eran egoístas y se cerraban a eso. Así que es para resaltar aquí también la nobleza de vos como un hombre también lleno de la gracia de Dios. Vamos entonces, Pedro, ¿ya estás listo para el capítulo 3? Prende el micrófono, por favor. Nueva versión internacional. Ruth y Boaz en la era, donde hacían los cultivos. Un día su suegra Noemi le dijo, hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Mm, Además, acá, ah, además,
¿Acaso vos con cuyas criadas has estado no es vuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate, ponte tu mejor ropa, baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Boz comió y bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Mas Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche Boz se despertó sobresaltado y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres? Le preguntó. Soy Ruth, tu sierva, su sierva. Extiende sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que se puede redimir. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior y, ya que has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres, y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga, pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino a la era. Luego Boz le dijo, pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Ruth lo hizo así y él echó en en el manto 20 kilos de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella y añadió, me dio estos 20 kilos de cebada y me dijo, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemi le dijo, espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. O sea, es una novela emocionante. Eh, bueno, sin embargo, a mí cuando esto lo leo una y otra vez me causa como cierta incomodidad por ver cómo, pues son como costumbres, pero de que una mujer llegue a donde está durmiendo un hombre. Eh, Sin embargo, ese fue el consejo de Noemí y esto tenía su riesgo y lo que hacía que esto fuese en cierta forma aceptable era que era una manera indirecta de decir, yo quiero que tú me redimas, yo quiero que tú me aceptes, yo quiero que tú seas ese pariente redentor. Y se ve de parte de vos a un hombre noble, un hombre
que hubiera podido, uno diría en estos tiempos, abusar de una mujer que llega de esta manera. Pero es un hombre decente, es un hombre noble. Yo también me pregunto a veces, este hombre de como cuántos años tendría, que era como ya un solterito, no, sino como un solterón de pronto. Un cincuentón. Y sí, y, y este hombre acepta esa solicitud, pero es tan correcto este hombre que, que dice, bueno, hay de pronto como que hay otros parientes, no muchos, pero sí hay algunos que son también parientes y tienen el derecho de redimir, de redimir. Así que no voy a dar por hecho, aunque en su corazón estaría diciendo que ojalá que los demás digan que no, pero hay que hacer las cosas conforme a la ley. Era un hombre ceñido a la ley, a la palabra, a la ley de Moisés. Eh, Nuevamente demuestra su bondad llenándole el, la mochila, digo yo, con más trigo para que no llegue con las manos vacías. Y ya Ruth sabe que el hombre ha mordido también el anzuelo. Esa Noemí era bien experimentada. Por eso se ganó esa ofrenda especial, pastor. Por eso, Estrategia. por eso fue esa ofrenda especial. No vayas con las manos vacías. Sí. Ay, sí, muy, Y ya Noemí sabía por dónde iba la sí, cosa. por Porque eso. al final, ese hombre no Conocía la ley, conocía la descansará, ley. ese hombre no descansará hasta concretar, hasta terminar el asunto. Tremendo. Sí. En esto, como uno mira, como aquí ve uno a un Dios también que yo creo que Dios se sonríe con estas cosas. Y son cosas que estaban en el corazón de Dios porque Dios tenía un plan. Un plan que se extendía hasta muchas generaciones adelante. Y aquí Dios está más que consintiendo, Dios está propiciando todas estas cosas. Es una historia real, es una historia real llena de todos estos detalles que son también, puede decirse, románticos también y llenos de sabiduría, de astucia, de inteligencia. Bueno, no sé si vamos entonces a mirar el capítulo 4 y vamos a pedirle el favor a Alberto Quintero si puede leer. Alberto, capítulo 4. Sí, pastor, buenos días. Yo tengo la Reina Valera del 60, capítulo 4 de Ruth. Aquí la Sociedad Bíblicas Unidas lo titula Boaz se casa con Ruth. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión.
Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Amén. Amén. Qué cosa tan maravillosa que me hace en este momento decir, como el salmista, has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste todo de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Este sería el canto ahora de Noemí, que ya no quería que la llamaran Noemí, sino Mara, y que ahora se vuelve también a llamar Noemí. Se dio la redención de la familia de Elimelech, y con ello de todo el grupo de Ruth, de Noemí, de los descendientes de Noemí, y se unieron dos simientes, y aquí vemos también cómo Dios considera a los gentiles, a los que no son judíos, al incorporar a una moabita en el linaje del Salvador, con el mismo nombre y la misma distinción que se le dio a Raquel y que se le dio a Lea, ¿sí? Como madres del pueblo, como madres del pueblo de Israel. Y dice, de esa descendencia de Boz y de Ruth, de Boz y de Ruth, vino el Señor Jesucristo, del linaje de David, porque Ruth vino a ser la tatarabuela del rey David, y del linaje de David vino el Redentor. El Redentor de los que vinieron después, pero el Redentor también de los que murieron antes de la venida del Señor Jesús. O sea que cuando vos fue guiado
también por Dios cuando Noemí dio esos consejos a Ruth, cuando Ruth en su corazón tuvo decir, yo no me devuelvo a mi pueblo, sino que a donde tú vayas, yo iré y seré de tu pueblo. Dios estaba guiando todas estas decisiones y Dios estaba guiando estos corazones. Vemos que el Redentor en esta historia, el pariente Redentor era Boaz. Y ese Redentor tenía que ser pariente. Según el relato aquí, nos dice que había otro posible Redentor. Pero ese otro Redentor, cuando le dijeron que en el paquete de la redención venía incluido una mujer moabita, no quiso. Bueno, yo creo que cuando vos escuchó que este hombre dijo, no, no quiero, este hombre dio un salto por allá por dentro porque esa era la respuesta que él estaba esperando en su corazón, de que ese otro posible redentor dijera que no, porque ya él amaba a esta mujer, había decidido amarla. Vemos que las características de acuerdo a esa ley levítica, el redentor tenía que ser pariente. El pariente redentor, cuando se habla de estos lazos de parentesco, estamos hablando en términos humanos. Tiene que ser humano, tiene que ser hombre. Y sabemos que al ser humano es mortal. Y esto nos está ilustrando al gran pariente redentor, que es el Señor Jesucristo, que para hacerse pariente nuestro, tuvo que hacerse hombre, tuvo que nacer como hombre, como ser humano, y entrar en la historia de la humanidad. Y de esa manera ser aprobado, de esa manera ser propicio, adecuado, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Si bien Boaz es un hombre noble, es un hombre temeroso de Dios, un hombre que se ceñía a la palabra de Dios, es tan solo un tipo, una representación del verdadero pariente redentor. Jesucristo lo vimos que es Dios, pero ahora podemos decir también que Jesucristo es hombre. ¿Sí? Jesucristo es hombre. Y no habría otra manera de poder ejecutar y consumar la redención si no hubiera entrado a la historia como hombre, si no hubiera nacido como hombre. Sí, nacido como hombre. Entonces esto es muy importante porque, bueno, esta historia es real, esto sucedió, pero a la vez que es una historia real, nos está ilustrando el verdadero, como dice la palabra, que las cosas escritas de antemano también se escribieron como ejemplo para nosotros, pero que también son sombra de las cosas venideras. Y lo venidero es que este acto quedó eh, consumado en la realidad espiritual y material cuando Jesucristo se hizo hombre. Cuando Jesucristo se hizo hombre, se hizo pariente, pariente nuestro de toda la humanidad. Había un pariente inicial y ese pariente inicial fue Adán, del cual venimos todos. Todos somos parientes de Adán, porque somos descendientes de Adán conforme a la carne. Pero en Adán todos morimos, porque Adán se vendió al pecado y, y corrompió su simiente, de tal manera que todos los que nacimos en Adán nacimos en pecado.
nacimos en pecado. Y necesitamos un pariente redentor que nos pudiera limpiar y que fuera apto para limpiarnos y redimirnos de nuestros pecados. Entonces viene el segundo Adán, Jesucristo, Dios hecho hombre. El Espíritu Santo cubre a María y Jesucristo nace como el Hijo de Dios, nace como hombre, sin mancha y sin pecado, apto para redimirnos, para cubrir todos nuestros pecados y para comprarnos. Aquí sí no había, como en la historia de Ruth, otro pariente que pudiera ser apto. En la historia de Ruth, en la historia de Noemí, en la historia de esta familia, del apellido, del nombre de Elimelech, había otro pariente redentor, apto para redimir el apellido, el nombre y apellido de Elimelech. Pero hoy hay un solo pariente redentor. No hay otro apto para redimirnos. Cumple todos los requisitos. Cumple todos los requisitos. Es humano, es hombre. Y cumple también todos los requisitos para satisfacer las demandas del Padre eterno. Es importante en esta historia que nos ilustra al pariente redentor que nos muestra el amor de Dios, nos muestra la preocupación de Dios de traer bienestar, de restaurar al ser humano de su pecado, de su naturaleza pecaminosa. Pero aquí vemos algo que se añade también en el corazón de Dios, a que no solamente quiere restaurar lo espiritual, sino que también quiere sacar al hombre de la miseria humana, de lo que nosotros vemos hoy, de tantas familias desplazadas que han sufrido la muerte, que han sufrido cada una de estas cosas que experimentó Noemí. Noemí representa a esa humanidad desventurada, pero que encuentra en el Redentor la restauración, el ser llevados de nuevo a la posesión inicial. Porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel para introducirlos a la tierra prometida y darles allí paz, darles reposo, Dios también estaba pensando en un bienestar material, sin que de esta manera estemos hablando de la teología de la prosperidad. Pero Dios también está pensando en un bienestar donde sean restablecidas los lazos familiares y donde también sea restablecida la economía de las familias. Y por eso en Levíticos 25 nos habla de todas esas relaciones que se tienen con la tierra, con el campo y con el fruto del campo. Yo creo que hay más detalles que podemos mirar acá. Entonces Dios nos adopta a nosotros como hijos de Dios. Jesucristo es unigénito, es decir, que ninguno de nosotros adoptados no somos dioses. En cuanto a la divinidad, nosotros no somos dioses. Dios solamente tiene un hijo en cuanto a la divinidad. Pero en cuanto a la adopción, la redención incluye la adopción. Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Y eso ya será un tema que desarrollaremos solo, que es todo lo que significa ser adoptados como hijos de Dios. Vimos que como consecuencia del pecado,
El hombre trajo todo esto que ya dijimos, enfermedad y muerte y grande tristeza. Pero esta historia nos refleja quién es nuestro pariente redentor único y apto para redimirnos de la muerte, del poder de las tinieblas, de Satanás, del poder del pecado, del mundo, de nuestra naturaleza pecaminosa, y el que redime tiene posesión y tiene autoridad. Entonces, como redentor, Jesucristo, nuestro pariente redentor único, es nuestro amo, es nuestro Señor, es nuestro dueño y nosotros somos su especial tesoro, su especial posesión. Y bueno, ahora sí yo quiero enriquecerme también con ustedes porque creo que ustedes han sido inspirados por este relato. Entonces vamos a ordenadamente abrir el micrófono para ver qué les muestra del amor de Dios y de esa redención esta lectura que hemos hecho en el libro de Ruth. A ver, Alberto, ¿qué te suscitó este pasaje para mostrarnos a Jesucristo como redentor? A pesar de las situaciones de la vida, de las situaciones difíciles, de soledad, de muerte, el Señor está en control. Y como decía el pastor al final de la lectura, pues debemos estar, gozarnos siempre, ¿sí? En la presencia del Señor, estar confiados, estar tranquilos, que, que a pesar que la tierra pues era la costumbre y lo que el Señor también tenía como regulación, dejar de descansar, el Señor también era proveedor, ¿sí? A pesar de la muerte del esposo de Noemí, de sus hijos, y que ella llegó a sentirse desconsolada, abandonada, sola, el Señor tenía un plan, ¿sí? No podemos a veces, pues obviamente nos quedamos cortos de vista la mayoría de las veces, pero pues el Señor nos enseña en su palabra que debemos mirar más allá de las circunstancias, por malas que parezcan, eh, porque Él siempre tiene un plan perfecto Amén. para nuestras vidas, para nuestras familias, a pesar de los problemas que se avecinaban, de dejar la tierra donde estaban, irse a otro lugar, mudarse, pensar en irse solo, de dejar todo. eh, pero el Señor estuvo con mí y finalmente pues regresó con Ruth y nunca la abandonó. Y al final las bendiciones fueron abundantes, sus misericordias fueron abundantes, entonces es ese gozo que estamos seguros que nunca podemos perder, el gozo de la salvación, el gozo de la vida eterna, el gozo de estar confiados que el Señor siempre está con nosotros. Eh, Pedro Flores. Bueno, desde el punto de vista de cada uno de los personajes que están acá involucrados, hay varios comentarios. Desde el punto de vista de Ruth, la fidelidad y la lealtad. Vea las dos muestras de fidelidad de Ruth. Primero con Noemí, y a pesar de lo que ocurría, mostró esa primera fidelidad con Noemí. Y luego, ya estando allá de regreso, mostró también esa fidelidad con vos.
y finalmente de ahí empezó ese enamoramiento que concluyó finalmente en esa bendición posterior. Entonces, ese tema de la fidelidad y la lealtad muy importante para esa obra redentora, porque necesitamos aprender con la guía y el poder del Espíritu Santo a caminar en humildad y en obediencia al Señor para que esa redención sea completa y se aplique de manera completa en nuestras vidas, que es lo que hoy día hace el Espíritu Santo, aplicar esa salvación, esa redención permanentemente en nuestras vidas. Otro aspecto para comentar es un poco lo de los nombres. Vea, de los nombres de los dos hijos de Noemi y De Malón y Kelión. poco que de Maloni es correcto. Entonces, un poco es cómo establecemos los nombres de nuestros hijos y el significado que tienen los nombres, porque es muy importante eso en nuestras vidas. Y ojo, y debemos estar pidiéndole a Dios cuál es el plan que tiene para nuestros hijos, que nos dé a conocer el plan del Señor para nuestros hijos, porque vea que a pesar de todas esas dificultades, siempre la mano del Señor va a obrar con poder y tiene todo bajo control, todo lo que nos sucede es para nuestro bien y todo tiene un propósito. Entonces es muy importante esa, esa parte. Y Gracias, desde Pedro. el punto de vista de Noemí, pues la mujer que tenía mucha sabiduría y mucha inteligencia espiritual. Vea cómo fue cuadrando todas las piezas, guiada obviamente con esa sabiduría y esa inteligencia espiritual, iba moviendo todas las piezas del rompecabezas ajustados al plan de Dios, porque debemos siempre tener presente que los planes de Dios son perfectos, son santos y son justos para nosotros. Amén. Amén, gracias. Marta Rocío. Ay, no, pues a mí Noemí me enseñó, pues para continuar la idea de lo que estaba compartiendo Pedro, por ejemplo, realmente, a pesar de haber pasado por esa situación tan compleja y difícil, hay un momento que si bien ella está pensando en la importancia de la redención, también logra entender que ella tiene una responsabilidad con Ruth, con Noemí, sí, no, perdón, con Ruth. Y cuando ella se cuestiona, yo debo buscar hogar para ti, hija mía. Yo creo que eso es algo también que es tarea de los padres. Disponerse para ayudar a los hijos en la etapa de su vida a encontrar hogar, a acompañar esos procesos, ¿no? A veces yo creo que en el tiempo de hoy es lo que los padres menos participan porque parece que esa no es tarea ya para los padres, pero esa es una tarea bien importante. Y, y yo creo que, o sea, uno, por alguna razón, el autor no puso tantos detalles en esto, sino lo esencial. Pero yo creo que Noemí en su sabiduría se aseguró con quién estaba insinuando a Ruth que fuera aquella noche, ¿no? Ella tenía la certeza que ese hombre era un hombre responsable, entonces se atreve a decirle, acércate a él. Y creo que en eso también a veces hay que empujar un poco, ¿no? Para que la vida de nuestros hijos también continúe adelante. Entonces, eso me parece muy lindo. Y la parte también donde Ruth, esa firmeza, no la dejo, a donde usted vaya voy a ir yo. Y esa fue una tabla de salvación para Noemí. Si Ruth no habla con decisión, Noemí habría terminado muy mal allá en Belén.
Entonces, también esta joven tuvo una actitud de decisión que fue muy importante, no solo para ella, sino para salvar a su propia suegra. Sí. Impresionante, porque a veces decimos sí, sí quiero, pero ser decididos es algo muy importante, expresarlo y manifestar cuál es esa decisión firme que hay en nuestro corazón. Bueno, Lilo, por favor, ¿quieres compartirnos algo? Está por allí. Bueno, entonces, Clarena. Pues bueno, a mí algo que me llama la atención de este libro, y ahora que comprendo, porque antes lo había leído, pero no en el marco del estudio de la redención, es que pues Ruth es moabita, ¿no? Y moabita pues vienen de Moab, que es hijo de Lot, y su hija, o sea, de una relación pecaminosa, es decir, que ahí no solamente se redime, o sea, pues yo veo como la bondad de Dios también en la redención de un pueblo que de entrada ya venía como con ese estigma de pecado, ¿no? Entonces, eso me llama la atención, o sea, no es, digamos, el hecho de que sea Ruth, la tatarabuela de David, de donde viene Jesús, nuestro Redentor, y que Ruth sea moabita, es muy, muy significativo. Es significativo de la bondad de Dios, es significativo de cómo Él tiene en cuenta a todos los seres humanos, ¿sí? Independientemente de donde vengamos. Eso me parece muy, muy hermoso. Eso no lo había comprendido sino hasta hoy. Y pues también algo es, pues todo lo que se estaba viviendo en ese momento, que fue con lo que empezamos, ¿no? El hombre en la tierra, que no había trabajo, desplazamientos, enfermedad, muertes, matrimonios en yugo desigual, tristeza, es mucho de lo que hoy es el día a día de nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, eso me parece que es interesante ver ese contexto, pero también como digamos, el mantenernos firmes en nuestra fe y como, por ejemplo, Ruth se mantiene firme en decir, me voy con Noemí, pero además convierto a su Dios en mi Dios, convierto a su pueblo en mi pueblo, convierto su cultura en mi cultura. Pues eso me parece que es bien, bien llamativo, sobre todo por cómo su vida cambió y cómo tuvo pues esa estabilidad emocional, ¿no? Pues eso sería. Muy enriquecedor tu comentario, Clarena. Gracias. William Izquierdo. Pastor, ya, sí. Qué maravilloso ver al Señor actuando en la vida de una familia que está sufriendo la pérdida de sus seres queridos. A mí me impacta muchísimo es cuando esta mujer le dice al Señor, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Allí creo que está la oración cuando uno acepta el redimiento. Porque dos mujeres con un dolor grandísimo y una y se queda porque fue tocada por el espíritu que Ruth tenía, el Espíritu Santo, y ella lo siente. Y dice más adelante, que me impacta muchísimo, que ellas anduvieron en el versículo 18, perdón, en el 19, dice que anduvieron, o sea, estuvieron tiempo las dos sufriendo, pero con un corazón lleno de que había algo que las estaba llevando. Y a veces uno, en un momento de dolor y de tristeza, uno sabe que hay alguna esperanza. Y algo lindo que me gusta del Señor cuando en esta narración, porque Dios es en el momento preciso, porque en el 22 dice, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. O sea, en el momento preciso,
para que la redimiera. O sea, me queda sonando el Señor, yo quiero que ese momento preciso, Dios, que tú tienes, yo le pueda hablar con ese mismo espíritu que le habló Noemí a Ruth para decirle, sí, yo quiero que tu Dios sea mi Dios. O sea, ese momento, digo, Señor, dame ese momento momento de cebada para que esa persona reciba ese Redentor que es Cristo en el corazón de cada persona que lo necesita. Amén. Qué bueno. El momento preciso de la siega. Vamos Amén. a terminar por hoy y vamos a terminar recordando que Jesucristo es nuestro único pariente redentor apto, rico, que se hizo pobre por nosotros, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de hombre, sí, hecho semejante a los hombres, se hizo obediente hasta la muerte, se hizo siervo por nosotros, pero él estaba en el trono como el más rico, como el más poderoso y como el más grande en la gloria de Dios. Y él se hizo también apto cuando se hizo hombre, se hizo humano para poder ir a la cruz como hombre. Porque como dicen las escrituras, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el Dios que se hizo hombre para ser nuestro pariente redentor. Vamos a dar gracias, vamos a orar para terminar y entregar todas nuestras cargas, todo lo que tuvieres ahora, entregárselos, presentárselos a Él con acción de gracias. Señor, te damos gracias por tu grande amor. Te damos gracias por amarnos tanto, por haber ido a la cruz por nuestros pecados, por habernos comprado con precio de sangre, con tu misma sangre, con tu misma vida, dando tu vida por nosotros. Te bendecimos y te exaltamos, porque has cambiado nuestra tristeza en danza, en baile. Has ceñido mi rostro todo de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía, gloria mía. Bendito sea tu nombre, Señor, que nos has vestido con vestiduras de lino fino. Gracias, Señor amado. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas acá, con quienes hemos compartido este estudio, y que tu gozo y tu paz inunde nuestro corazón, entregándote toda carga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden abrir sus micrófonos y despedirse. Amén. Bendiciones, feliz tarde. Bendiciones. Muchas Buena- gracias. Muchas Buena gracias, tarde. bendición. Y gracias por contarnos acerca de la versión que estaban leyendo. Buena tarde Buena para tarde todos. para Gracias, todos. Sofi.